一体何なんだ。ネヘリット。Now there is no hope. Berserk no es secreto alguno, es una obra cuyos pilares que la sostienen se hallan prolijamente erigidos, con una planificación de su autor, Kentaro Miura, si bien insospechada en sus primeros compases, indiscutible una vez adentrados de lleno en su trabajo. Con esto, en someros términos, no hago más que referirme a la sinergia de los elementos que la componen, más allá de la calidad de su arte o guión. Aspectos como la rica integración de sus símbolos tejen un relato que acompaña a la historia, complementándola allí donde las palabras sobran. Y siendo esta una obra de pocas palabras, mucho del impacto y del mensaje en sí están férreamente hilados a la presentación visual. Desde pequeños a generosos guiños en esa suerte de foreshadowing que se conjuga con las expectativas de lo que ya sabemos, siendo presentado el relato en un va y ven entre su primer tramo y la excelente precuela que ata los cabos sueltos de muchas incógnitas planteadas para compenetrarnos con la historia, hasta manifiestas alegorías hacia la naturaleza y la geografía para acompañar a las circunstancias de forma poética, sí, pero también resaltando la naturaleza cíclica que Berserk le otorga al carácter de la historia de sus hombres y de su perniciosa causalidad. Desenredemos poco a poco esta madeja de premisa que me propuse desarrollar para este video. A Kentaro Miura, ciertamente, le gusta detenerse para trabajar el ritmo de forma adecuada, y cuando lo hace, en sus pausas, suele imprimir en el escenario un reflejo de cómo actualmente sus personajes están viviendo esas circunstancias puntuales. Recuerdo, con la facilidad de todo lector de Berserk, la nocturna bóveda celeste, perforada con los astros que parecían prometerle a un joven Guts malherido una nueva oportunidad de arrojarle significado al mañana. Aquella noche, de manera abrupta, él había perdido todo lo que daba sentido a sus pueriles días en la banda de mercenarios de Gambino, lo más próximo a una figura paterna para el personaje cuya vida ahora se hallaba extinguida en un cruelmente irónico giro de los acontecimientos. Guts, por primera vez, había considerado el rendirse ante las circunstancias y abandonar ese mundo del dolor y sin razón de una maldita vez. Mas sin embargo, desde lo más profundo de sus instintos, optó por levantar su hoja e intentar vivir un día más. Vivir un día más. Tal vez eso sea todo lo que necesite. El maestro en su afilada pluma nos devuelve a este lugar, pero ahora el firmamento le da la espalda al personaje. Si el mundo era cruel, el precepto de la causalidad y aquello innatural, clamando ser lo más natural y real que existe, lo ennegrece todo aún más. Esas pequeñas hogueras que lucían como un mar de sueños en la banda del halcón, aquellas que el cielo nocturno parecía haberle prometido a Guts de niño, esos luceros se habían ido, sin aviso, sin razón, sin entender siquiera el porqué, y ahora el recurso del contraste espacial es aparente. Ahora todo es oscuro, sin estrellas. Ahora resta el denso manto de las tinieblas con el que se viste Guts. Las palabras sobran, y Miura lo sabe mejor que nadie. La causalidad es, a su vez, un elemento que vertebra los temas de la obra. Sabemos que en los más básicos de los términos se reduce a la siguiente máxima: el porvenir responde al estado actual de las cosas, y esta actualidad es resultado del pasado. Si todo se entiende en esta reacción en cadena de causas y efectos, todo fue determinado en el momento en que alguien movió la primera canica, golpeando al resto. Tal vez ese alguien es Dios. Todo está predicho, solo hay un destino, y es aquel inalterable.
Para representar a este concepto de la causalidad se suele emplear la metáfora de un río. El mismo tiene un origen y un final y sigue una trayectoria preestablecida. El propio Skull Knight la emplea para desentrañarle un poco este enigma a Guts. Tú eres un pez en un río que fluye en una dirección, y la mano de Dios es la luna reflejada en sus aguas, inalcanzable. Mas, sin embargo, Guts, en su desesperado intento por vivir, luchando incansables noches, parece enturbiar dicho reflejo cual pez que salta en el río de la causalidad. Enhebrando estas nociones, recuerdo al personaje cortando la luna con su espada mientras afirmaba que para él no hay nada más real que blandir su hoja. Curiosamente, en un momento del argumento en el cual Griffith estaba apresado y el eclipse yacía próximo. Guts nos recuerda sus vivencias al abandonar a sus compañeros mercenarios y lo vemos entrenando en medio de un río, enfrentando troncos cuya trayectoria choca de lleno contra él, rompiendo su espada en un guiño a la adversidad, la causalidad y el resultado que debería encarar en breve. Miura nos devuelve a este lugar, ahora con un mutilado Guts, cortando a la mitad a un pez ascendiendo una cascada, interrumpiendo su conversión así en dragón. Pues él blandirá la matadragones en breve, un arma jamás empuñada, casi forjada, anticipando las calludas manos del personaje. De esta última escena ya tengo un video al respecto, pero lo que quiero decir con esto es que la naturaleza acompaña el mensaje de Kentaro Miura, reforzándolo. El ejemplo más claro es el capítulo Requiem del viento, donde la quietud y silencio de los descorazonados mercenarios contrasta con los fuertes vientos empujando a las nubes, arrastrando los cadáveres de ese sueño roto. El mundo continúa girando a pesar de todo y no le rinde cuentas a nadie. Ya no quedan promesas que cumplir en el crepúsculo. En palabras del autor, solo el viento anunció el final de la lucha. Al margen de lo anterior, reparemos en la naturaleza cíclica de la historia. La verticalidad, arquitectura y geografía desempeñando un papel similar en el relato. Para entender mejor lo que voy a explayar a continuación, recomiendo vean mi video sobre la catábasis y la anábasis de Griffith, pero en resumidas cuentas, estos términos remiten al descenso y al ascenso. Es un recurso literario que compagina la subida o bajada física de un personaje con su viaje y estado psíquico. Claro que estos conceptos tienen mucha tela que cortar, pero centrémonos en lo más importante, la caída de Griffith, que cimenta mucho de lo que culminará como Femto, aterriza en las profundas entrañas de una torre que esconde calabozos bajo tierra, y su renacimiento en el mundo de los hombres se corona en la cima de una torre cuyos dedos se alzan codiciosamente tratando de alcanzar al sol y la luna superpuestos en un eclipse, un símbolo que en todas las culturas mantiene constante su semia de polaridad, de dialéctica, de sueños y de renacimiento, algo que considero un acertado recurso para el personaje de Griffith y últimamente la mano de Dios en sí. Esta subida y bajada a través de torres recuerda a una escalera de Jacob, comunicando la tierra y los cielos, al hombre con Dios. Kentaro Miura también nos susurra que esta historia ya fue contada, la de Guts y Griffith, con la introducción de personajes como Skull Knight y Boyd. La iteración de estos eventos nos dice que la historia es de una naturaleza cíclica y, aún a pesar de esto, Skull Knight no puede evitar preguntarse si el desenlace de todos los finales será un reflejo de los resultados individuales que le antecedieron o en su comunión, tal vez, habrá algo más. Miura desentierra literalmente el pasado con una Falconia que se dice parece haber resurgido de las profundidades de Midland, algo que ya fue visto por el hombre una vez, solo que hace tanto tiempo que la historia se transformó en mito.
Kentaro Miura nos sacude de arriba a abajo, nos hace dar vueltas en círculos sin saberlo, y en medio del huracán nos permite un claro para detenernos en nuestro yo más contemplativo junto a sus personajes, sin desperdiciar ningún recurso de los que dispone. En breve saldrá el último capítulo del manga en el que el maestro llegó a trabajar, y el corazón se me estruja. Pero yo por mi parte dejaré que solo el viento anuncie el final de la lucha. Muchas gracias por ver.